Soy el pastor Johan van Wijk. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Hoy vamos a ver el estudio bíblico 23. El título es el siguiente: Lo que los verdaderos hijos de Dios oran y cómo lo hacen prueba que Dios realmente los salvó. Parte 6. En el estudio bíblico 22 hemos visto de Hechos de los Apóstoles 21, de Hechos de los Apóstoles 22 y 23. Vimos en detalle cuán poderosamente Dios utilizó a Pablo en su ministerio en Jerusalén, entre aquellos que eran salvos y entre aquellos que estaban perdidos. También hemos visto que él había orado muy seriamente durante todo el tiempo mientras permanecía obediente, porque él tenía ese espíritu de discernimiento, el espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo, a partir de su salvación, cuando Dios lo convirtió en su propio Hijo. Y esto lo hemos visto cada vez, porque leemos en Romanos 8, 26 al 27 lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es la debilidad de los verdaderos cristianos. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pablo sabía: yo soy pobre en mí mismo, no puedo hacer nada sin Cristo, no sé cómo orar, qué hacer, hacia dónde ir, cuánto tiempo quedarme en tal sitio, qué palabras hablar con las personas perdidas o con las personas salvas para edificación, aquellos que son salvos ya. Y así nos dimos cuenta que todas las personas que han realmente sido salvadas de sus pecados a través del Señor son así actúa el Espíritu de Dios, y así podemos derivar que el Señor nos ha salvado. ¿Tienes tú esta mente y por eso eres salvo? ¿O eres más bien como las personas perdidas, muertas, y por eso tus oraciones son muertas? Pero ahora no vamos a repetir esta lección. Volvemos un poquito en la historia de Pablo hacia Hechos 19. Él había estado en Éfeso y ahí Dios, conforme a los versículos 13 al 17, o más bien a partir del versículo 17 al 20, Dios le dio mucho éxito a Pablo. Y muchas personas perdidas pudieron ser salvas. Y también aquellos que habían practicado el ocultismo se apartaron de sus pecados y fueron liberados del poder del enemigo, del malvado, y fueron hechos libres en Cristo, sirvientes de Cristo. Y él también pudo edificar a los cristianos porque Pablo vivía en aquella relación de amor con Cristo, escuchando la voz del Espíritu, recibiendo el discernimiento para hablar correctamente. Versículo 17, y esto... Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Por más que hubo tanto éxito ahí, él sabía: tengo que continuar. Por más que había tanto éxito a través del Espíritu de Cristo, no puedo quedarme aquí porque el Señor me ha mostrado que tengo que ir por diferentes sitios. Y en Pentecostés tengo que llegar a Jerusalén y en el tiempo correcto llegar a Roma. Escucha pues el versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén.
después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Él permaneció un tiempito en Asia, pero en el tiempo correcto, en el tiempo que Dios quiso, tal como Cristo lo guió a través del Espíritu, siguió en dirección a Jerusalén. ¿Y qué fue lo que hizo Satanás después? Leemos lo que Satanás hizo luego de que Pablo se había propuesto, conforme a la voluntad de Dios, ir a Jerusalén. Leemos en Hechos 19, a partir del versículo 23 en adelante, vemos ese disturbio que hubo. Fue maltratado, fue casi matado, por más que él les había proclamado la palabra de Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo. Y esto, por supuesto, le entristeció. Pero esto nos llevó a que Pablo escuchara la voz del diablo. Él no fue parado ni por el éxito ni por ese sufrimiento. Yo voy al tiempo que Dios me ha dicho a través del Espíritu a Jerusalén. En Pentecostés quiere Dios que esté allá. Y tal como dice Hechos 21, 17, llegó en el tiempo correcto a Jerusalén. Pero hemos visto que todo esto permaneció acompañado por una oración firme. Leemos en Efesios capítulo 1 como Pablo oraba por los cristianos. Leemos en Efesios capítulo 6 como dejó que los cristianos oraran por él, para que él en el tiempo adecuado recibiera las palabras para poder proclamar el Evangelio, para poder ganar las personas para el Señor, por más que otros serían endurecidos. Pero también leemos que Pablo varias veces dijo: oren por mí. Y también hemos visto que luego de que los cristianos habían orado por Pablo, y Pablo había orado, y los compañeros de Pablo habían orado, y Dios le dio éxito, entonces juntos, en solidaridad, agradecían a Dios en la armonía de amor de los santos, como una prueba del amor fraternal, experimentaban un gozo sobre el éxito que Dios había dado. Y así el reino de Dios avanza y nosotros hacemos todo a través de ese espíritu de discernimiento que nos ha dado el Señor y nos capacita. Y hoy queremos poner nuestro tiempo, ocuparnos sobre todo en lo que encontramos en Hechos 20, a partir del versículo 17 hasta el versículo 38. No vamos a poder completar todo, pero la primera parte. Pablo sabía, antes de que yo pueda llegar a Jerusalén, antes de que me pueda ir, él ya estaba en Mileto, ya no estaba en Éfeso. Pero él sabía, yo no puedo seguir ahora. Tengo que primero hacer ciertas responsabilidades. Versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía. Nosotros dependemos mutuamente. El Señor actúa en mis hermanos, en los líderes de la iglesia. Él también actúa en mí. Y ellos me han ayudado durante mi trabajo, cuando estuve en Éfeso, los 3 años, pero ahora no voy a poder continuar con ellos. Yo ya he llegado a Mileto, pero ellos tienen que continuar sin mí. Pero definitivamente no sin mi ayuda. A través de la oración
y a través de la palabra de Dios en cartas. Él sabía que tenía que existir una continuidad en el reino de Dios, y así es todo verdadero cristiano, porque el Espíritu que vive en él a partir de su salvación le da ese entendimiento, como aquel espíritu de discernimiento que es. Ustedes tienen que trabajar juntos, solo así avanzan. Ese es mi principio. Habla Dios, el Señor, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo a través del Espíritu. Versículo 18 de Hechos 20. Cuando vinieron a Pablo, los ancianos de Éfeso, Pablo les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Él había estado con él, y él les podía decir, me he comportado, ustedes saben cómo me he portado correctamente, ustedes saben que he actuado con el espíritu del discernimiento, llevando a personas a la salvación, edificándolos a ustedes. Nosotros aprendemos con gozo de los buenos ejemplos, y por eso Pablo los lleva a ellos a que vean su ejemplo. Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad. Si durante los 3 años había estado sirviendo al Señor con toda humildad, sabiendo que el Señor Jesucristo permaneció humilde. Y así él siguió su ejemplo y permaneció en la relación de amor con el Señor Jesucristo, con el Padre Celestial, siendo hecho cada vez más similar al Señor Jesucristo a través del Espíritu que vivía en él. Y por eso manifestaba una humildad especial capacitada por Cristo, porque así fue hecho débil en él a través del Espíritu y fuerte en Cristo. Todo esto un regalo de Cristo a través del Espíritu, y así también el Espíritu Santo nos hace humildes, nos hace cada vez más semejantes a Cristo en la humildad del Señor Jesucristo mientras permanecemos en oración y los otros oran también por nosotros. ¿Eres tú así o eres diferente y estás perdido? Versículo 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Sí, Pablo lloró mucho, derramó muchas lágrimas, porque las pruebas, las tribulaciones que vivió, de lo cual leemos en el resto de la versículo 19, le entristeció mucho. Él no podía soportar que ellos permanecieran tan perdidos, las personas que le atribulaban. Y así somos nosotros también, porque tenemos el mismo espíritu, nos entristecemos cuando la gente pelea contra nosotros, y por eso para con el Espíritu de Cristo. ¿Eres tú también así? ¿Tienes esta mente mientras tú proclamas? Si es así, tú eres salvo. De otra forma, no. ¿Qué más hizo Pablo? Bueno, dice, hay pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Versículo 20, y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, de la llenura de corazón habla la boca. Él por todas partes hablaba todo lo que es correcto. Él no cayó nada, no se quedó callado en nada. Para el bien de las personas perdidas, para el bien de las personas salvas, Él habló de forma espontánea y de forma objetiva, y así también somos nosotros cuando estamos llenos del Espíritu. Queremos decir a las personas todo para que puedan tener el beneficio de poder ser salvos, o los que son salvos de poder ser edificados, y así crecemos todos como hermanos en Cristo, y así ganamos a las personas perdidas para el Señor. ¿Tienes tú esta mente o tú guardas las cosas para ti mismo? Si fuera así, tienes que preguntarte, ¿soy cristiano o no? Porque normalmente los verdaderos cristianos no se guardan estas cosas espirituales. Continuamos. ¿Dónde hizo Pablo todo esto? Lo dice en la segunda parte del versículo 20.
públicamente y por las casas. Con otras palabras, en los grandes cultos donde se reunía toda la iglesia y en las casas de los hermanos. Él hizo su ministerio, con otras palabras, él aprovechó cada posibilidad y así cada cristiano, todo aquel que es de Cristo, guiado por el Espíritu, utiliza cada posibilidad y si no lo hace, se siente triste de no haber dado testimonio porque estamos a favor del Señor y no vivimos una vida vana. ¿Tienes esta mente? ¿Sí o no? Así puedes ver, ¿soy salvo o no? Versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Pablo no proclamó un falso evangelio, un evangelio diluido, sino el verdadero arrepentimiento hacia Dios. Ese arrepentimiento lo da Dios a cada persona cuando lo transforma, cuando lo convierte para poder salvarlo. Esto no viene por propias fuerzas, no puede venir por propias fuerzas. Por eso Pablo permaneció a favor del verdadero evangelio para poder que las personas puedan ser capacitadas a creer en el verdadero evangelio y puedan ser salvas. Pero para poder experimentar este milagro del arrepentimiento y de la conversión, necesitamos muchísima oración porque Dios le encanta escuchar nuestras oraciones. Y por eso Pablo oraba tanto. ¿Tienes tú esta mente? Tienes esta combinación. De otra forma, de esta forma se puede decir que tú eres salvo. De otra forma, no un evangelio diluido. Mientras tú trabajas para el Señor en el tiempo correcto, mientras tú trabajas con los otros hermanos juntos, permaneciendo con esto en mente. Versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Ligado yo en espíritu, atado en el espíritu, voy a Jerusalén. Con otras palabras, el Señor lo guió. No tengo otra elección. Yo voy a hacer eso porque le amo tanto. Yo quiero ganar a aquellas personas que Él ha salvado a través de derramar su preciosa sangre en la cruz de Gólgata. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sabía todo eso, Pablo. Versículo 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Si a través de los profetas de aquel entonces le habían dicho a Pablo que él sería atado, experimentaría un montón de tribulaciones y prisiones. Y eso le llevó a que parara. No, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sí, los hermanos, Dios el Padre, el Señor Jesucristo estaban en el primer lugar. Los hermanos y las personas perdidas en el segundo lugar. Y Pablo, muy atrás, en el último lugar, porque el Señor nos ha transformado y a Pablo también, para que no seamos egoístas, no tengamos esa mente carnal como antes, sino que estemos a favor del Señor y de las personas para la venida del reino de Dios. Si eres así, tú tienes las prioridades correctas que te regaló el Espíritu y no te equivocas, sino que correctamente se puede decir de ti que has sido salvo realmente. Y luego, versículo 24, segunda parte, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, leamos a partir del versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo quería esto, él quería terminar la carrera, el ministerio con gozo, hacer todo en el momento correcto, y él quería llevar el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él quería dar testimonio
del Evangelio de la gracia de Dios. Y esto por la compasión del Señor, y por eso Él no podía quedarse callado. Y esto es lo que dice Pablo. Esa es la historia de Pablo. ¿Tienes tú esa mente como Pablo? Si es así, tú eres salvo. De otra forma, no. Algunas cosas que hemos visto hoy son nuevas. La mayoría es lo mismo que la última vez y las otras veces. Pablo iba proclamando en diferentes sitios, pero los principios permanecieron los mismos. Sus oraciones, su espíritu de discernimiento para salvación, para la edificación de los hermanos. Esto muestra cómo Dios permanece el mismo. Y así tú también tienes que poder probarte el día de hoy. ¿Soy salvo? Si es así, alégrate, gózate. Y avanza, continúa haciendo más de esto y ora con más seriedad y sé llevado en el lugar correcto a través del Espíritu Santo y continúa luego avanzando para la salvación de las personas perdidas, para la edificación de los hermanos, pero siempre con los verdaderos cristianos en unidad y en oración mutua. Ahora tú no puedes decir yo soy salvo, no te permanezcas sin ser salvo. No descanses porque esto es más importante que todo lo demás. La próxima vez o la siguiente queremos ver otros versículos muy importantes y que aún no hemos visto, y por eso les pido que oren por mí y que oren por las palabras correctas para el estudio bíblico 24 y luego para el estudio bíblico 25. Queremos hacer aproximadamente 3 y luego queremos continuar con otra característica de las personas que son salvas. Quiera Dios capacitarlos. Esto es más importante que todo lo demás. La bendición de Dios sea en ustedes. Maranatha. Amén.